buenas amigos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo se forja una especie de machete típico de esta zona de China y también veréis cómo lo probamos cortando troncos de bambú. Bueno, hemos llamado a esta herramienta machete chino, pero en realidad su nombre es ¿cómo, Lele? Chai Dao. Que significa literalmente cuchillo u hoja de leña. Y en esta zona se utiliza sobre todo para trabajar con el bambú, para cortar las ramas, el tronco e incluso para talarlo. Como podéis apreciar, es una herramienta muy simple, hasta primitiva diría yo, y cuenta con un montón de variantes por todo el mundo desarrolladas tanto de forma local como por influencia de otras culturas. Por ejemplo, en mi provincia, en Navarra, hay un utensilio muy parecido que se llama corquete, aunque yo no lo conocía. Y tanto en Europa como en América hay muchas herramientas similares. Aquí se usan especialmente dos variantes. Una tiene la hoja curva y es casi como una hoz. Y la otra, que es la que os vamos a enseñar hoy, la más popular en estos alrededores, tiene un saliente que viene muy bien para cortar las ramas. Fijaos, íbamos hablando y nos hemos encontrado con uno aquí que parece que lo han puesto queriendo para nuestro vídeo. Pero no, realmente es algo muy normal en esta zona. No hemos hecho trampa, ¿vale? A Javi esta mezcla de cuchillo y hacha le llamó mucho la atención, sobre todo porque la gente lo lleva por la calle como sin nada. Sí, los que nos seguís desde el comienzo del canal sabréis que hace un par de años nos mudamos del oeste de China a prácticamente el extremo oeste, a Shaoxing, a una ciudad situada no muy lejos de Shanghai, y desde que comenzamos a grabar en los pueblos de los alrededores me chocó mucho la forma en que la gente luce esta herramienta que podría ser considerada perfectamente un arma. Y además lo suelen llevar tanto hombres como mujeres, porque estas últimas muchas veces se encargan de las tareas agrícolas mientras los hombres trabajan fuera. Sin embargo, cada vez menos gente utiliza el Chai Dao y es posible que en pocas décadas desaparezca de muchos pueblos y aldeas. Sí, hace ya tiempo que hay empresas que lo producen de forma industrial, pero los que usa la gente de aquí se forjan en herrerías de toda la vida, de las que ya quedan muy pocas en Shaoxing. En el último vídeo de nuestra página de Patreon enseñamos cómo estuvimos buscando estas herrerías y cómo al final conseguimos que nos dejasen grabar el proceso de fabricación en una de ellas. Esta herrería está en la propia ciudad de Shaoxing, que tiene varios millones de habitantes. Sí, está situada un poquito fuera del centro de la ciudad, en una zona con mucha arquitectura tradicional y que ahora se está intentando promover como un destino turístico. Pero no penséis que esta es una de esas herrerías artesanales que venden cosas para los turistas. No, este establecimiento lleva más de 30 años produciendo utensilios para los campesinos de los alrededores. Tened en cuenta que a pocos kilómetros de aquí está el centro de la ciudad con sus rascacielos, con su tecnología avanzada y con una población que vive en un mundo muy diferente para lo bueno y para lo malo. Quien se encarga de forjar las herramientas es el maestro Xu Yongkang. ¿您什么时候开始学习做这个18岁开始了？18岁。现在多大了？现在72了，72了。72岁。72岁，就是从18岁到72岁。Nosotros le pedimos que nos hiciese un Chai Dao que normalmente cuestan entre 50 y 100 yuanes, pero le dimos 400 para que nos dejase grabar todos los procesos y también para compensar cualquier contratiempo que le causáramos. Nuestro herrero utiliza un horno bastante rudimentario que está hecho básicamente de barro, aunque tiene un fuelle eléctrico a diferencia de los tradicionales que son manuales. El combustible que emplea es el carbón, cuyo uso está cada vez más restringido en China. Y la materia prima principal que utiliza es hierro y acero excedente de la construcción y de la industria. Es decir, sus utensilios son el producto del reciclaje. En cuanto a sus herramientas de herrero, probablemente la más importante es este martillo pilón, una máquina que cuenta con una larga historia en China, aunque este es un ejemplar moderno, obviamente. Primero se calienta el hierro y cuando está bien caliente se dobla y se añade una pieza de acero. Eso es, hay que hacer una especie de bocadillo o hot dog en el que el hierro hace las veces de pan y el acero, que tiene más dureza, sería la salchicha. Así se consigue que luego el filo de la hoja sea más resistente, que aguante más tiempo afilado, mientras que el exterior mantiene un grado de flexibilidad que le viene muy bien para absorber los golpes. O al menos eso es lo que entendimos. Porque el maestro herrero, igual que la mayoría de la gente de aquí, habla el dialecto local, y ni Lele ni yo nos arreglamos muy bien con él. Después se unen estas dos partes a base de unas cuantas sesiones de horno y martilleo, luego se le va dando la forma poco a poco, el herrero le va pegando golpes a mano para darle el acabado que requiere, luego llega el momento de sacarle el filo a la herramienta, se afila bien durante un buen rato y ya casi para terminar hay que templar el acero.
Esta es una parte muy importante del proceso que consiste en volver a calentar la hoja, dejar que se enfríe un ratito y luego meterla en agua para que el acero se endurezca todavía más. Pero si se hace mal, la herramienta se puede romper, y todo el trabajo hecho hasta entonces no serviría para nada. Por eso ellos nos insistieron mucho en que era un paso importantísimo. Y también nos dijeron que el tiempo de espera hasta meterlo en el agua es una especie de secreto profesional. A continuación se pule y se afila para que esté ya listo para usar, y el toque final consiste en ponerle el mango. Yo pensaba que él se los compraría a otro artesano, pero no, lo hizo él mismo a partir de una rama de un árbol que por lo visto también se utilizaba para hacer las culatas de las armas de fuego. Y con eso ya tenemos el machete, ahora solo falta probarlo. Pero antes de que nos veáis haciendo el ridículo al intentar cortar troncos de bambú sin tener ni idea, os queríamos decir que aquí esta planta se utiliza para todo. Para empezar se puede comer, ya conocéis los famosos brotes de bambú, que son muy apreciados aquí. También hay gente que hace infusiones con sus hojas, y luego están todos los usos que se le da a su madera, que van desde los palillos de dientes y los palillos para comer, hasta todo tipo de muebles e incluidas las escobas, que son el producto estrella de esta comarca. Pero en esta y en cada vez más zonas de China, la explotación del bambú se hace de forma sostenible. Generalmente los terrenos en los que crece son de propiedad colectiva, y cada pueblo o aldea asigna una cantidad a sus habitantes, quienes suelen marcar los troncos de bambú con su nombre. Pero cada vez menos gente los corta, principalmente porque ya no sale rentable. A nosotros esta vez en este pueblo nos ha costado encontrarnos con gente haciéndolo, aunque es verdad que en otoño o en invierno hay más actividad de este tipo porque la gente empieza a utilizar más el fuego. Si queréis profundizar un poco más en todo este mundo de la explotación del bambú, podéis echar un vistazo a un vídeo que hicimos hace ya un tiempo y que dedicamos especialmente a esta aldea, a la que llamamos cariñosamente Bambulandia. Vale, pues ahora sí, ha llegado el momento de vernos haciendo tonterías con el chai tao, pero por favor no intentéis hacer esto en casa y si os empeñáis, que sea siempre bajo la supervisión de alguien responsable, ¿vale? Alguien un poco más responsable que nosotros dos. Voy a probar, ¿eh? A ver. ¡Agua! ¡Ahí va! ¡Ya está! Antes le daba así, si le das así, no hay manera. Hay que darle desde arriba en diagonal. Mira. ¿Cómo le da a la señora, Ella ha hecho mucho mejor que yo, ¿Ya habéis visto? Es que en China las mujeres le dan a todo, a todo. Así. Y ya está, prácticamente. A ver. Ya está. Ahora ya va mejor, Bueno, pese a mi horrible técnica, ya veis que hay un par de tajos buenos aquí, Mérito de la herramienta, no del que la utiliza. Nos ha dicho la señora que con una hoja más corta es mejor. Están haciendo ahí un comentario crítico de la herramienta. Voy a intentar. Yo no puedo, ¡Wow! Es muy duro. Piensa en cuando me río de tu español, Lele, dale. ¡Ha funcionado! Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este en los que invertimos un montón de horas de trabajo, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, es posible que muchos de vosotros hayáis escuchado que en China hay mucha seguridad, mucho control por todas partes, cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Y aunque se han publicado cantidad de noticias y reportajes con muchas exageraciones y sensacionalismos al respecto, es verdad que en las grandes ciudades de China o en los lugares con una mayor concentración de población hay más medidas de seguridad y de control. Por ejemplo, el herrero, al ver que no éramos su tipo de cliente habitual, nos ha dicho: ni se os ocurra
ocurra intentar tomar un tren o un avión con el machete. Y por supuesto, si Lele o yo fuésemos con esta herramienta colgando por la ciudad, mucha gente se asustaría y algunos llamarían a la policía. Pero bueno, yo creo que lo mismo ocurriría en prácticamente cualquier país mínimamente desarrollado. Ahora bien, la China rural es un mundo muy diferente de la China urbana. Y aquí en muchos ámbitos de la vida diaria la ley no se toma demasiado en serio. Aunque eso no quiere decir que reine el caos, y de hecho la gente convive de forma bastante armoniosa. En estos pueblos nos hemos cruzado con un montón de gente armada con grandes cuchillos y nunca hemos sentido ningún miedo. De hecho, cuando venimos a grabar aquí, el principal agente de desorden solemos ser nosotros. Porque al final esta pedazo de cámara que llevamos aquí con micrófono, estabilizador, mango alargador y toda la pesca causa más desconcierto y sensación que cualquier machete que veamos por aquí.